Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, la guerra. Y no me refiero a esto, niño rata. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, me maté yo solo! ¡Ay, qué idiota! No, a lo que hoy me refiero es a ese eterno conflicto que pone a gatos contra perros, ratones contra gatos, Marvel contra Capcom y lo peor, al hombre contra el hombre. Y que sin importar quién venza, al final todos pierden porque la guerra no cambia nunca. Y sí, esa fue una referencia gamer. Y así como la Segunda Guerra Mundial fue uno de los más grandes conflictos bélicos en Europa a inicios del siglo XX, la Guerra del Chaco lo fue para Latinoamérica, pero sucedió 4 años antes. ¡Ja! ¿A qué te supo, Hitler? ¡Nein! Y aunque hoy no hablaremos de toda la Guerra del Chaco, sino de uno de sus episodios emblemáticos, la de la defensa del Fortín Boquerón, necesitaremos antes un poco de contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea clara sobre qué rayos pasó. Hace mucho tiempo, en una tierra asolada por el Imperio Español, los pueblos de Latinoamérica sacaron de una patada a Fernando VII y se declararon independientes. Al disolverse la audiencia de Charcas y definirse las nuevas fronteras, quedó pendiente entre Bolivia y Paraguay a quién pertenecería el Gran Chaco, una extensa zona tropical extremadamente calurosa y seca. Ambos decían tener papeles que los acreditaban como dueños legítimos. Bolivia y Paraguay intentaron solucionar de manera diplomática este problema limítrofe con negociaciones y tratados que nunca fueron ratificados. Básicamente pasaba esto. Tratado de 1879, Guijarro de Couto. Entonces, ¿qué tal si partimos el Chaco a la mitad? Todo el territorio pertenezca al Paraguay. No creo que sea beneficioso porque sea partido a la mitad. Tratado de 1887, Tamayo Aceval. La verdad no me parece conveniente de que podamos partir en tres todo el territorio. Yo creo que eso me parece muy caduco, así que tendríamos que buscar otras alternativas. Tratado de 1894, Ichazo Benítez. Yo creo que lo mejor para nuestro país es que nosotros podamos conseguir un comité de investigación que pueda determinar el territorio. Y así, hasta que la guerra estalló en las manitos de Daniel Salamanca, presidente de la Bolivia de aquel entonces, país que atravesaba muy serios problemas sociales y económicos. Hay que pisar fuerte en el Chaco, solía decir Salamanca, creyendo que la guerra haría que el país olvide sus problemas internos y trabaje unido bajo un solo objetivo: defender el territorio nacional y sus recursos naturales. Y claro, según la Liga de Historiadores Cafeinómanos, existieron otros motivos e intereses entre económicos y políticos, además de los limítrofes que orillaron a la guerra. Están, por ejemplo, errores de cálculo del tipo diplomático y del tipo estratégico en el territorio en disputa. Ambos países comenzaron a construir pequeños fortines militares en el Chaco para así ir sentando presencia. También se suele mencionar que Bolivia, al haber perdido su salida al mar por el Pacífico, necesitaba el territorio del Chaco para tener una salida al mar por el Atlántico, a través del río Paraguay. Entonces, tener como suyo el Chaco era de vital importancia. También está la teoría de los intereses imperialistas. Empresas como la Standard Oil, asentada en Bolivia, y la Shell en Paraguay, movieron los hilos de la guerra, pues de ese modo la una o la otra se beneficiaría con las reservas de petróleo que existían en el Chaco. Sea como fuere, el conflicto se tornó inevitable y las hostilidades más próximas al inicio de la guerra empezaron cuando Bolivia descubrió una laguna en medio del Chaco que consideró de valor estratégico. Entonces se dio la orden presidencial de hacer exploración evitando todo tipo de enfrentamiento. Un grupo de exploración, no obedeciendo la orden de Salamanca, atacó a un reducido número de soldados paraguayos que ya estaban asentados en un pequeño fortín cerca de la laguna desde 1931, laguna que ellos llamaban Pitiantuta. Los bolivianos tomaron el fortín y renombraron la laguna como Chuquisaca. Al enterarse de esto, Salamanca ordenó la retirada, pero esta orden nunca llegó a oídos de las tropas bolivianas. Luego los paraguayos asaltaron Chuquisaca, renombrándolo otra vez Pitiantuta. Y esta noticia llegó a las principales ciudades de Bolivia y todos estaban así como que ¡venganza! ¡Exijo venganza! El presi Salamanca, teniendo por un lado la presión social y por el otro al alto mando militar que veía la imposibilidad técnica de afrontar una guerra, dio la orden fatal. En represalia deben tomarse los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. La guerra había empezado. Y ese fue nuestro contexto histórico explicado en pocas palabras, que no fueron tan pocas, para tener una idea clara más o menos sobre qué rayos pasó. Es en esta primera etapa de la Guerra del Chaco que se da lugar uno de los más recordados y heroicos pasajes de la historia militar boliviana.
La defensa de Boquerón, un enfrentamiento desigual en cantidad de hombres. Los bolivianos dentro de Boquerón eran poco más de 600 y los paraguayos cercando el fortín eran alrededor de 5.000 al principio y más de 10.000 al final. Sí, hagan de cuenta como en la película 300 pero sin tantos pectorales. Una vez que las tropas bolivianas tomaron como suyo Boquerón, pasaron solo 40 días hasta que un numeroso contingente de soldados paraguayos bajo las órdenes del general Félix Estigarribia inició el asedio al fortín el 9 de septiembre de 1932. Cientos de soldados arremetieron fieramente contra la defensa boliviana. La buena puntería de los soldados de Boquerón dejó al final del día un terrible saldo de heridos y muertos paraguayos. Al tercer día del asedio, Boquerón quedó totalmente aislado de los demás fortines bolivianos, pues soldados paraguayos cortaron las comunicaciones. Luego de ello, el cerco se cesó aún más y los ataques se intensificaron. Ya era imposible pensar en una retirada, auxiliar o dar apoyo desde afuera del anillo de fuego que el ejército enemigo había formado. Solo unos cuantos hombres lograrían entrar en Boquerón, entre ellos el capitán Víctor Ustares, quien fallecería pocos días después al intentar buscar una vía de comunicación con el fortín Yujra. El coronel Manuel Marzana, comandante de Boquerón, ya desde el momento del corte de comunicaciones dedujo el plan del ejército paraguayo: dejarlos aislados y que sea la falta de munición y víveres los que los obliguen a la rendición. Entendió la situación a la que se estaban enfrentando. Nuestra suerte está sellada. Debemos aceptar la misión histórica que el destino nos ha impuesto, aun cuando ello signifique un sacrificio estéril dentro de un concepto esencialmente militar. Debemos cumplir ciegamente la orden que recibí momentos antes de ser cortadas nuestras comunicaciones con Yujra. La orden que me transmitieron por teléfono proveniente del Palacio de Gobierno es que no debemos abandonar el fortín por ningún motivo. Boquerón debe resistir hasta que muera el último hombre. Solo la Fuerza Aérea Boliviana lograba asistir a los hombres de Boquerón. En cada intento de proveer suministros al fortín, los aviones bolivianos se encontraban con fuego antiaéreo, lo que dio como resultado que muchas de las veces dejaran caer los suministros lejos del fortín, y las pocas veces que lograban atinar en la entrega, el contenido de las cajas quedaba maltrecho por la caída. La poca agua que quedaba básicamente se usaba para enfriar las ametralladoras. Muy poca se destinaba para el consumo. La munición igualmente escaseaba y Marzana dio la orden estricta de no desperdiciar ni un solo cartucho y de disparar solo cuando el enemigo estuviera lo suficientemente cerca. El calor y la deshidratación fueron el enemigo en común de ambos ejércitos. Sin embargo, fueron los bolivianos quienes sufrieron el doble las inclemencias de ese infierno verde. El soldado boliviano, acostumbrado a la planicie y al clima propio de las montañas, no era apto para combatir en la selva, terreno que los soldados paraguayos conocían bien. Tal era la desesperación por agua que muchos, con tal de saciar su sed, arriesgaban su vida intentando llegar a un pozo cerca de Boquerón que estaba bajo el control de los paraguayos. De más está decir que solo encontraron la muerte bajo el fuego de ametralladoras. La hazaña de Boquerón hacía noticia y un periódico argentino publicó al respecto. En Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos la más bella página del heroísmo americano. Contados centenares de hombres luchan desde hace 15 días no solo contra enemigos infinitamente más numerosos, sino contra el hambre y la sed que les han impuesto los sitiadores. Antes de rendirse, quieren la muerte. A los 15 días de iniciado el cerco, el 23 de septiembre, dentro del fortín la situación ya era insostenible. No quedaban alimentos. Los huesos de 2 mulas sacrificadas días antes fueron raspados para usarlos como pito. Los cascos y sus cueros remojados para masticarlos y así engañar un poco al estómago. Empero, los soldados bolivianos siguieron resistiendo los ataques. Su buena puntería y algunos errores estratégicos de los embates del enemigo seguían ocasionando bajas en las filas del ejército paraguayo. Fue de estos muertos en acción de quienes los soldados bolivianos consiguieron algo de munición, además de un poco de agua y comida. Esta última, aunque empapada en sangre, igual era consumida. Algunas noches, cuando el cansancio de ambos bandos regalaba algo de paz, los bolivianos solían escuchar melodías de guitarras paraguayas, y los soldados paraguayos, por su lado, oían en respuesta el vibrar de los charangos bolivianos. Un par de días antes de la caída de Boquerón, los ataques se intensificaron. Aviones paraguayos dejaban caer bombas caseras, los rifles no daban tregua y disparaban por todos los flancos, los morteros hacían estragos al interior del fortín. El cansancio de los soldados bolivianos era tal que ya no había fuerzas ni siquiera para enterrar a sus muertos, y ya no quedaban medicinas para aplacar el dolor de sus heridos, cuya vida se apagaba en medio de la agonía. El día 29 de septiembre de 1932, Marzana comprendió que todo lo humanamente posible se había hecho. Ya no quedaban alimentos ni municiones, y tomó la decisión de pedir capitulación honrosa. Cuando las tropas paraguayas vieron ondear una bandera blanca, malinterpretaron la señal como rendición, cuando en realidad lo que se pretendía era parlamentar.
Sin más, entraron en Boquerón y lo que vieron dentro no fue al numeroso ejército que ellos creían les hizo resistencia por más de 20 días. En su lugar solo hallaron hombres escuálidos, enfermos, cadáveres rodeados de moscas, hombres enloquecidos por la sed y el hambre. Y en lugar de darles fin, los soldados paraguayos, al ver el estado deplorable de quienes habían dado una lucha impensable, les ofrecieron la mano y los socorrieron. La batalla por Boquerón había terminado. Tiempo más tarde, el propio presidente paraguayo Eusebio Ayala diría respecto a Boquerón: los oficiales bolivianos que se batieron en Boquerón y que hoy son nuestros prisioneros provocan un sentimiento admirativo. Se comportaron con tal bravura y coraje que merecen todo nuestro respeto. La guerra siguió su curso hasta el acuerdo de paz que llegó recién en 1935 luego de cobrarse miles de vidas. Que el abandono en el que quedó Boquerón se debió a las desinteligencias entre el alto mando militar y el gobierno, sí. Que los hombres de Boquerón pusieron a prueba su valor y patriotismo a pesar de las muy adversas circunstancias, sí. Y que la guerra del Chaco se dio entre dos pueblos que no se conocían ni tampoco tenían motivos para odiarse, sí. Fin. La defensa de Boquerón. Bueno, eso según yo. Ahora, cada vez que escuches esta canción, Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo, entenderás la magnitud del drama humano que vivieron los soldados bolivianos los días que duró el cerco y que de algún modo refleja el drama general de la guerra. Tú eres la gloria del soldado. Si quieres saber más detalles sobre Boquerón o la Guerra del Chaco, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web tanto bolivianas como paraguayas para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma la gran e impresionante historia de Boquerón, gloria del soldado boliviano. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre.